El cielo se parte en dos, un destello enceguecedor, un rugido que desgarra el aire. Y luego, el silencio. Un silencio antinatural, interrumpido solo por el silbido del viento contra tu piel. Caes, amarrada a tu asiento, girando sin control hacia un mar infinito de verde. Abajo, la selva amazónica te espera, un monstruo dormido que está a punto de tragarte. Tienes 17 años, estás sola, el avión ha desaparecido. Tu madre, los demás pasajeros, todos se han ido. El impacto es inminente. La pregunta no es si sobrevivirás a la caída, la pregunta es qué harás después cuando la jungla te reclame como suya. Esta es la historia de Julian Köpke y de cómo el conocimiento se convirtió en su única arma para desafiar a la muerte. Julian no era una pasajera cualquiera. Era la hija de la selva. Sus padres, ambos zoólogos de renombre, la habían criado en el corazón del Amazonas, en una estación de investigación a orillas del río Pachitea. Para ella, la jungla no era un lugar extraño, sino su patio de recreo. Conocía el canto de las aves, el susurro de las serpientes y las plantas que curan. El 24 de diciembre de 1971, Nochebuena, volaba con su madre desde Lima hacia Pucallpa para reunirse con su padre. Era un vuelo de rutina, el Lanza 508, pero a mitad de camino la tormenta los abrazó. Una turbulencia violenta sacudió la aeronave. El equipaje volaba por la cabina. Los gritos se ahogaban en el estruendo. De pronto, un rayo golpeó el ala derecha. El avión se quebró como un juguete frágil. Julian sintió una fuerza brutal que la arrancaba de todo lo que conocía, lanzándola a un abismo verde y desconocido. Despertó al día siguiente, bajo la densa cubierta de árboles. El silencio era total. Tenía una clavícula rota, un corte profundo en la pierna y el ojo derecho hinchado hasta cerrarse. Estaba sola. El miedo era una bestia helada que le recorría el cuerpo. Gritó el nombre de su madre, una y otra vez, pero solo el eco de la selva le respondió. Encontró una pequeña bolsa de caramelos, su único alimento. Recordó las enseñanzas de su padre. Si te pierdes en la jungla, busca un arroyo y síguelo. Te llevará a un río, y un río siempre te llevará a la civilización. Era una aguja en un pajar, un susurro de esperanza en medio de la desesperación. Se puso de pie, cojeando, y comenzó a caminar. El primer día fue una prueba de voluntad. Cada paso, un tormento. La selva, su antiguo hogar, ahora era un laberinto hostil y amenazante. Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa. El hambre roía sus entrañas. El dolor de sus heridas era constante. La selva no descansa. Por la noche, el aire se llenaba de los sonidos de criaturas invisibles. Arañas del tamaño de su mano, serpientes venenosas y caimanes acechaban en cada sombra. Tenía que vadear arroyos infestados de rayas de agua dulce, cuyos aguijones podían ser mortales. Caminaba descalza, con una sola sandalia, sintiendo el lodo y las raíces bajo sus pies. El olor a descomposición flotaba en el aire, un recordatorio constante de la muerte que la rodeaba. En un momento tropezó con una fila de asientos del avión. Encontró cuerpos. La visión era insoportable, pero la obligó a seguir. No quería terminar así. La soledad era su peor enemigo. Hablaba sola, se cantaba canciones para no perder la cordura. En sus pensamientos, solo una imagen, su padre, esperándola. Esa imagen la mantenía en pie. El ingenio se convirtió en su armadura. La herida de su brazo se había infectado con gusanos. Recordó haber visto a su padre curar a un perro de la misma manera. Usó gasolina para obligar a las larvas a salir. Aunque no tenía gasolina, sabía que debía actuar. La desesperación la empujaba, pero el conocimiento la guiaba. Seguía el curso del agua, incansable. Cada curva del arroyo era una promesa. El sonido del agua era su mantra, su guía.
Después de 9 días, el pequeño arroyo se unió a un río más grande. El cambio fue electrizante. Era una señal. Sintió que su destino estaba a punto de cambiar. En la orilla vio algo que no pertenecía a la selva, una pequeña canoa amarrada, y junto a ella una cabaña rudimentaria. No había nadie, pero era la primera señal de vida humana en 10 días. Un torrente de esperanza la inundó. Se arrastró hasta la cabaña, demasiado débil para ponerse en pie. Se refugió allí, esperando un milagro. Al día siguiente, el milagro llegó. 3 madereros locales regresaron a su refugio. Al verla, se asustaron. Pensaron que era un espíritu del agua, una leyenda de la selva. Su cuerpo estaba devastado, cubierto de picaduras y heridas, pero cuando les habló, supieron que era real. Con un cuidado infinito, desinfectaron sus heridas con gasolina, tal como ella había imaginado. Le dieron de comer, la cuidaron y al día siguiente la llevaron en su canoa durante horas por el río. Ese viaje fue la transición de la pesadilla al mundo real. Vio el cielo abierto por primera vez en 11 días. El sol en su rostro era una bendición. Finalmente llegaron a un pequeño pueblo. Julian Koeps había vuelto a nacer. La selva no me mató, diría años después. Me enseñó a vivir. Su historia no es solo un relato de supervivencia, sino un testimonio del poder del conocimiento y la resiliencia humana. La jungla, que le arrebató a su madre, fue también la que le proporcionó las herramientas para sobrevivir. Un círculo brutal y poético. Nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza y sabiduría puede guiarnos de vuelta a la luz. Si te conmovió esta increíble historia de supervivencia, suscríbete a nuestro canal. Hay incontables relatos de personas que, como Julián, se negaron a rendirse y desafiaron lo imposible. Tu apoyo nos permite seguir contándolas. Gracias por acompañarnos.